Muy buenas tardes. Gracias por haber asistido a este Side Event que ha sido organizado por el equipo del senador Narváez junto a importantes auspiciadores nacionales e internacionales. Y la verdad, en honor al tiempo, ya que se alargó un poco el evento original, hemos decidido organizar esta pequeña conversación para poner en tensión algunos puntos relacionados y las relaciones que existen entre la ciberseguridad y la protección a los datos personales. Tenemos invitados de gran nivel, a quienes voy a pasar inmediatamente a dar la palabra, pero previamente a presentar. Tenemos a Paulina Silva, directora del Grupo de Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información del Estudio Keri. Sus áreas de práctica están enfocadas en la contratación de las tecnologías, negociación y asesorías en procesos de licenciamiento, implementación y mantenimiento de software, comercio electrónico, protección de datos. Tengo a mi derecha a Claudio Magliona. Claudio es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, LLM, en Science and Technology en la Universidad de Stanford, profesor asistente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y socio de García Magliona Abogados. Nos acompaña Igor Carrasconeira, él es antropólogo de la Universidad Austral de Chile, magíster en gestión de gobierno de la Universidad Autónoma. Y está también Daniel Álvarez, socio ciberseguridad humana, o abogado especialista en Derecho y Tecnología y consultor internacional en ciberseguridad y ciberdefensa. Quien les habla, mi nombre es Sebastián Abarca, soy abogado y trabajo actualmente en el Senado de la República. Tengo maestría en Derecho Público y en Políticas Públicas. Pues bien, sin más preámbulo, la idea es que cada uno de los panelistas puedan dar una perspectiva, una opinión fundada y luego hacer un intercambio de preguntas con el público en relación a los puntos, las posibles relaciones y tensiones existentes entre la protección de los datos personales y la ciberseguridad. Dejo la palabra a Paulina. Buenas tardes. Entremos en materia de inmediato. El vínculo entre seguridad y protección de datos es un vínculo bastante estrecho que se demuestra, en primer lugar, porque el principio de seguridad es un principio que informa la mayoría de las legislaciones extranjeras y la nuestra en el futuro también. Este principio de seguridad está entre los principios de tratamiento de datos de la OCDE, estaba en la antigua Directiva del 95, que fue reemplazada por GDPR. En el reglamento europeo, por supuesto, el principio de seguridad también es tremendamente relevante. Y si bien este principio podría ser concebido de una forma más o menos similar a sus otros hermanos principios que informan toda la interpretación de las obligaciones de los responsables de la base de datos, pasa que, dado que este principio de seguridad, de implementar medidas de seguridad que sean adecuadas y coherentes con la criticidad de los datos, tiene un componente técnico muy fuerte y dado que significa la generación de una primera barrera de entrada o de infracción, es que al final este principio de seguridad termina siendo un principio necesario para el cumplimiento de todas las demás obligaciones. La infracción, una brecha de seguridad, por ejemplo, bien puede generar que se infrinjan obligaciones asociadas con la transferencia internacional de datos, si es que producto de una brecha de seguridad se acceden a los datos y se mandan a otro país. O puede, desde luego, generar una cantidad importante de daños económicos o daños patrimoniales por el mal uso de estos datos o por la transformación o por la pérdida de estos datos. Entonces, tenemos inicialmente la existencia de este principio que, si bien nuestra legislación actual, la ley 19628, no lo contempla en la ley como un principio informador, el proyecto de ley sí lo hace. ¿Y de qué forma lo hace? El proyecto de ley señala que en el tratamiento de los datos personales el responsable de garantizar estándares adecuados de seguridad, protegiendo estos datos contra ciertos tipos de daños o ciertos tipos de eventos como tratamiento no autorizado, la pérdida, la filtración, el daño a esos datos o la destrucción. Y acá viene una materia bien importante, y es aplicando para ello medidas técnicas u organizativas apropiadas. El aplicar medidas técnicas u organizativas apropiadas involucra, por un lado,
el que las medidas de protección que se apliquen respecto de los datos no solamente tienen que ver con que, por ejemplo, un sistema esté protegido contra un ataque de DOS, sino también contra un empleado negligente o descuidado o derechamente infractor. Por lo tanto, estas medidas no solo tienen que ser técnicas, sino también organizativas. Cosa diferente es qué es lo que tendremos que probar en tribunales respecto al cumplimiento de esas medidas. Y por otro lado, este principio señala que estas medidas técnicas y organizativas tienen que ser apropiadas. Pareciera ser entonces que el cumplimiento, por lo menos del principio, no tiene que ver con que yo no pueda ser hackeado. Yo voy a cumplir esa norma si es que mis medidas son lo suficientemente apropiadas. Y no necesariamente voy a estar en incumplimiento si es que ocurre una brecha de seguridad en mis sistemas. Ahora, si bien la legislación sobre protección de datos tiene una larga data, bastante más que la legislación sobre ciberseguridad, el desarrollo de la profesión de ciberseguridad o de la industria de la ciberseguridad en nuestro país, en mi opinión, es mucho más maduro que el desarrollo, por lo menos, de la profesión legal sobre privacidad propiamente tal. Y en ese sentido va a ser, en mi opinión, tremendamente relevante para nosotros los abogados no quedarnos solamente en la redacción específica de la norma que obliga a un responsable de la base de datos a implementar estas medidas de seguridad, sino que vamos a tener que comprender y acercarnos y entender que la existencia de estándares de seguridad ha sido largamente desarrollada desde una perspectiva técnica. Y en ese sentido hay un área del conocimiento científica y profesional que la protección de datos no inventó, sino que la está integrando. Y por lo tanto, una reflexión inicial es para poder dibujar concretamente el cumplimiento de estas medidas técnicas u organizativas apropiadas, va a ser tremendamente necesario al final del día que los abogados conversen con los técnicos y se entiendan, o que los abogados entiendan a los técnicos principalmente. Ahora, no se queda el proyecto de ley solamente en el dibujar este principio general que informa al resto de la legislación, sino que establece una obligación concreta. Y establece una obligación de, por un lado, adoptar medidas de seguridad y, por otro lado, notificar las brechas de seguridad, que es algo de lo que van a hablar después. Respecto de esta obligación de adoptar medidas de seguridad, esta obligación se adopta o se especifica por el legislador o por el futuro legislador desde dos perspectivas. Por un lado, el responsable de la base de datos tiene que tener en consideración ciertas materias al implementar estas medidas. ¿Qué es lo que tiene que estar mirando? Va a tener que estar mirando el estado actual de la técnica para decidir cuáles son estas medidas, el estado actual de la técnica, los costos de la aplicación, la naturaleza, alcance, contexto y fines del tratamiento, dice el proyecto de ley, la probabilidad de estos riesgos y la gravedad de los efectos o la gravedad de los daños en función con el tratamiento específico. Por lo tanto, por un lado, para decidir cuáles son estas medidas técnicas que yo implemento en mis sistemas, tengo que considerar estas materias que señalé recién, pero además debo asumir o esperar o buscar que los objetivos de esas medidas sean concretamente la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia de los datos. Les comentaba entonces que la ciberseguridad pareciera tener una madurez como área profesional muy superior a la de la asesoría sobre protección de datos propiamente tal. Creo que la ley de protección de datos, una vez que sea modificada, va a representar grandes desafíos de cumplimiento para las empresas, para el gobierno, para todos nosotros como responsables de las bases de datos. Por lo menos respecto de la área ciberseguridad, me parece que la forma en que tengamos que cumplir no va a ser tanto un misterio, va a ser de alguna forma un alivio saber que existe un negocio de ciberseguridad ya desarrollado
por ejemplo, o a control y censo, normativas sobre, si es que este proyecto de ley involucra normativas sobre privacidad por defecto o privacidad por diseño, estará por verse cómo esas palabras, privacidad por diseño y privacidad por defecto, terminan insertándose en el compliance de una empresa. No sabemos cómo vamos a hacer eso. Respecto del área de la ciberseguridad, pareciera que por lo menos existe este ámbito profesional ya desarrollado y específicamente el desarrollo de estándares y de buenas prácticas que nos va a ayudar a nosotros y eventualmente a un juez a poder dibujar concretamente qué significa esta implementación de medidas de seguridad en los sistemas. Muchas gracias, Paulina. Ahora procedemos a dar la palabra a Claudio Magliona. Muchas gracias, Sebastián. La verdad que la pregunta que tenemos que resolver acá es la relación entre la normativa de datos personales y la ley de delincuencia informática. Y yo la verdad, yo creo que son como agua y aceite. O sea, últimamente se ha escuchado mucho que los pilares fundamentales de todo el sistema es tener una ley de protección de datos y una ley de delincuencia informática fuerte. Pero una ley de delincuencia informática fuerte necesariamente requiere ser intrusivo, necesariamente requiere darle mayores facultades a los fiscales. ¿Facultades de qué naturaleza? Facultades para poder recopilar información almacenada, facultades para poder hacer interceptación de comunicaciones, facultades para efectuar el procedimiento posterior a la interceptación de comunicaciones. Entonces, cuando uno hace el análisis y dice, bueno, protección de datos personales, ¿cuál es el objetivo y cuál es el bien jurídico en una ley de datos personales? ¿Es proteger la privacidad o no? ¿No es cierto? Uno podría decir, bueno, mira, las leyes de datos personales no necesariamente tienen solo por objeto proteger la privacidad. Uno podría decir que en el fondo los datos podrían ser públicos, ¿no es cierto? Y yo querer controlar los datos, sin perjuicio de que sean unos datos públicos. Pero una ley de datos personales finalmente sí tiene una vertiente fuerte en materia de privacidad, porque indirectamente yo lo que estoy buscando es proteger la privacidad. Por algo la reforma constitucional, ¿no es cierto?, que se efectuó ahora hace muy poco, establece la protección de la vida privada y el respeto de los datos personales en conformidad a la ley. Está dentro de la garantía constitucional de privacidad. Ahora estamos discutiendo la ley. Yo siempre hablo mucho que estos son opciones de políticas públicas. O sea, cuando sucedió septiembre 11 en Estados Unidos y se cayeron las Torres Gemelas, se aprobó la ley Patriota, y por la ley Patriota se dieron facultades extraordinarias a la policía y a los fiscales para poder ser más intrusivos y bajar gente de un avión y poder revisar los datos personales de nosotros. Entonces, por eso el llamado mío en esta materia es ojo con la relación de estas dos leyes, en que si vamos a mejorar la parte procedimental, porque recordemos que la ley de delitos informáticos tiene dos partes. Tiene una parte sustantiva que va a mejorar los tipos penales. Va a crear el fraude informático, va a crear la falsificación informática, va a perfeccionar el delito de sabotaje informático, el delito de espionaje informático, el delito de mero acceso. Pero hay una segunda parte que es una parte de procedimiento, que son solamente medidas procedimentales de cómo obtener información de nosotros. Pueden haber distintos test, ¿no es cierto?, respecto a cómo accedo a esa información, pero en el fondo es, señor, y esto porque en la ley de delito informático unos señores bien importantes van a tener un rol aún más importante, que son las empresas de telecomunicaciones. Piensen que las empresas de telecomunicaciones, el proveedor de acceso a Internet de nosotros, sabe exactamente lo que estamos haciendo. Si voy a un proveedor de correo electrónico, distinguiendo entre un proveedor de acceso a Internet y un proveedor de servicio en Internet, imaginémonos el proveedor de servicio en Internet que me está dando el servicio de correo electrónico. Tiene toda la información, ¿no es cierto?, de mi persona. Entonces, cuando uno revisa las normas de procedimiento del proyecto de ley de delincuencia informática, ¿qué es lo que hace? Viene a fortalecer las normas para poder acceder a esa información que es privada de nosotros. Entonces, el sentido que uno tiene que hacerse en esto es cómo logramos el equilibrio.
¿Cómo logramos un correcto equilibrio en políticas públicas? Porque, por un lado, yo quiero tener seguridad informática. Sin seguridad informática no tengo comercio electrónico. Sin seguridad informática no solo no tengo comercio electrónico, sino que no tengo confianza en las redes. Hoy día, todos los que estamos acá presentes, estoy seguro que si hacemos la pregunta ¿quién hace comercio electrónico?, todos vamos a hacer comercio electrónico directa o indirectamente. Pero algo que sí nos tenemos que preocupar y que tiene que haber un equilibrio es que las nuevas normas que se otorguen en materia de delincuencia informática no afecten la privacidad de las personas. Cuando yo reviso el proyecto de ley de delito informático, y con esto concluyo, el proyecto de ley de delito informático establece los mecanismos por los cuales se va a interceptar la información. Y ojo, hay una norma que dice que el procedimiento mediante el cual se va a interceptar esta información se deja a el reglamento que dicta al respecto el fiscal o el Ministerio Público, si no me equivoco, ocupa la palabra Ministerio Público. Instrucción general. Yo no quiero que el Ministerio Público tenga la facultad de estar complementando las normas mediante las cuales van a interceptar mis comunicaciones privadas, ni acceder a la información que ahora se eleva el plazo de 1 a 2 años que las empresas de telecomunicaciones tienen que conservar de mí. Yo prefiero que lo haga la ley, que deje eso claro. Entonces, mi visión es una visión, cuidado, ley de protección de datos personales, ley de seguridad de delitos informáticos, no necesariamente van hacia el mismo lado y se puede generar un conflicto si no nos preocupamos de tener una ponderación entre los dos bienes jurídicos que son distintos bienes jurídicos. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Ahora corresponde darle la palabra al profesor Daniel Álvarez. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes por quedarse hasta estas altas horas. Yo quisiera hacerme cargo de la pregunta directa respecto a cómo se vincula ciberseguridad y datos personales. Y yo creo que además de lo que dijo Pauli, es interesante darse cuenta que desde que uno empieza a analizar la gestión de datos personales como un proceso que está vinculado a la gestión de riesgo o que debiera ser trabajado desde la óptica de la gestión de riesgo, uno puede darse cuenta que probablemente tenemos un montón de puntos en común, un montón de coincidencias que nos permiten, por ejemplo, desde la ley de datos personales, provocar mejores prácticas, regular procedimientos y nos permite entender que la seguridad es un componente esencial de cualquier proceso de tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Porque la ley reconoce la seguridad como un principio, o sea, las normas tienen que ser interpretadas en función de el valor seguridad. Las normas, también el proyecto de ley establece que la seguridad hay un deber de información y transparencia. Los tratadores de datos personales van a tener que informar cuál es el tipo de política o prácticas que tienen respecto a los tratamientos de datos que realizan. Y por último, tal como ya adelantaba Pauli, el proyecto de ley establece una serie de obligaciones de hacer. La primera y la más importante es la obligación de notificar brechas de seguridad, pero también tiene que la obligación de adoptar medidas necesarias, con todo lo que eso pueda significar. Por lo tanto, si uno trae el lenguaje que está ocupando la ley, evidentemente detrás de ello hay una inspiración de introducir la lógica de la gestión de riesgos en los modelos de procesamiento de datos personales. Y aquí hay un par de elementos que me interesa relevar. Primero, si yo quiero hacer una buena gestión de riesgos, lo primero que tengo que hacer es identificarlos. Lo primero, o sea, no puedo avanzar si es que no soy capaz de identificar ni riesgo. Y hoy día, tal cual está el proyecto de ley, puede ser que esa sea una dimensión que no esté debidamente abordada, porque hoy día con la ley vigente, los organismos públicos, solamente organismos públicos que manejan bases de datos tienen que inscribirla en un registro. Y al momento de inscribir la base de datos en el registro tienen que definir cuál es la fuente de licitud del tratamiento. Esto parece una obligación menor y hoy día uno se mete al registro civil y puede buscar cuáles son las bases de datos que tienen los organismos públicos. Pero en el derecho comparado, tal obligación no existe en el proyecto de ley respecto a las bases de datos privadas. Y el proyecto de ley lo que hace es que elimina el registro incluso de las bases de datos públicas. Pero si uno revisa la experiencia comparada, lo que sucedió en Colombia, lo que sucedió en Argentina recientemente y lo que sucedió en Perú, es que se creó una obligación de inscribir las bases de datos, una metabase de datos. Yo no tengo que inscribir los datos que contiene la base de datos, tengo que inscribir el hecho de que existe una base de datos, más por qué tengo los datos, cuál es el fundamento legal para el tratamiento y qué tipo de datos tengo, no los datos en sí mismos. Y la gracia de tener un registro de base de datos, tanto público como privada, es que nos ayuda al factor identificar riesgos. ¿Por qué? Porque el titular de la base de datos va a tener que registrarla, tendría que informar cuál es el fundamento por el cual realiza ese tratamiento, pero además me va a permitir a la autoridad que saca a cargo del tema definir cuáles son las bases de datos riesgosas, cuáles son las bases de datos sensibles.
Y si, por ejemplo, ocurre un incidente, el fiscalizador va a poder saber si las medidas que tiene que adoptar son aquellas medidas rápidas, porque es la base de datos sensible sobre información de salud de personas, o en realidad una base de datos que simplemente maneja registros de títulos de propiedad. Cuanto a la respuesta que va a tener que dar la autoridad es distinta respecto al tipo de base de datos que se trate, porque ya está registrada esa información, ya consta. Por lo tanto, puede hacer planes de gestión de riesgo mucho más eficaces porque va a tener una información a priori que le va a permitir gestionar adecuadamente esa clasificación. Pero además hay otro factor interesante, que es que cuando yo obligo a las organizaciones, sean públicas o privadas, a registrar sus bases de datos, los titulares de los derechos de protección de datos personales van a saber dónde pueden recurrir. Porque van a decir, bueno, si hay una base de datos con personas que son dueñas de cierto tipo de dispositivo y porque hay un proveedor que tiene construido esa base de datos y yo soy uno de los dueños de ese tipo de dispositivo, voy a saber que mis datos probablemente van a estar incluidos en esa base de datos. Entonces, yo voy a poder saber frente a quién voy a poder ejercer los derechos que la ley me reconoce, que hoy día eso la ley no lo resuelve adecuadamente. Y por último, poniéndonos en el escenario malo, que hubo una brecha de seguridad, yo probablemente, tanto el responsable de la base de datos como la autoridad fiscalizadora va a poder tomar las medidas de corto plazo más eficaces posibles, porque voy a poder racionalizar los recursos que pueda disponer para, por ejemplo, la gestión de incidentes en función del nivel de intensidad en la brecha o en relación al nivel de intensidad en el tipo de datos que contiene la base de datos. Probablemente la respuesta inmediata, esa obligación de notificar los incidentes, no sé, en 12 horas, 8 horas, 15 horas, 20 horas, va a depender del tipo de datos que se trate. Pero si yo no tengo un registro donde eso conste, eso va a quedar a discreción del responsable de la base de datos. Y eso no debiera pasar. Si alguien tiene una base de datos de aquellas que el nivel de sensibilidad de la información es más alto, si es que existe la obligación de registro de base de datos, nos permitiría gestionar de mucho mejor manera los incidentes. Y eso ya sería un win-win para el tratamiento de datos personales, pero también para la adopción de medidas de ciberseguridad idóneas según el tipo de datos de que se trate. Y eso yo creo que es una relación positiva. Hay un par de indicaciones en el proyecto de ley que apuntan en el sentido de ampliar la obligación de registro. Yo lo perfeccionaría mucho más incorporando estas declaraciones que les menciono respecto a la importancia de por qué crear el registro para la gestión de riesgos adecuados en el proceso de tratamiento de datos personales. Así que yo me quedaría ahí, don Sebastián. Muchas gracias, Daniel. Ahora damos la palabra a Igor Carrasco. Igor, tienes la palabra. ¿Me escuchan? Ya. Primero, gracias por la presencia. Segundo, quise pensar qué le podía contar a tantos abogados, amigos, y que además fuera nuevo y que no aburriera a los panelistas, que esto lo vienen diciendo hace mucho tiempo, el tema de los derechos y la base de datos. Y me pareció que agarrar el discurso de la desestructuración y el sincretismo era adecuado porque todos iban a entender, porque con eso estamos claros. Pero no cualquier desestructuración, sino como lo plantea Nathan Bachtel, que esto es la supervivencia de estructuras mentales del pasado en instituciones nuevas que cambian la sociedad. Vale decir, estamos saliendo de una revolución de masa o una economía de masa basada en el petróleo barato a una economía de la información basada en la electrónica barata. Son dos formas de que, digo de otra forma, analógico y digital, son dos formas de pensar la realidad y de legislar sobre la realidad. Son dos formas como enfrentamos la sociedad. De más está decir que, no me voy a meterme en la lata de todos los informáticos, pero de más está decir que estos dos campos no es que se sobrepongan a última hora. Esto revienta gracias al Intel 4004 de 1971 y al Intel 8008 de 1972, porque esos permiten hacer la computación portátil, esos permiten que hoy día exista el teléfono celular, esos permiten que la gente se lleve esta herramienta para la casa. Ojo que hasta antes de la creación del computador, las herramientas que hacían los hombres eran una extensión de una actividad física, el martillo, lo que sea, pero cuando se crea el computador es una extensión del cerebro. Es la primera vez que se hace una transformación de respecto de cómo se trabaja con procesadores hoy día que incluso se desarrollan a mayor velocidad que la que tiene el cerebro humano. Entonces, le debemos mucho a Georges Boulez, claro, y también a Alan Turing. Uno piensa el álgebra de cómo transformar todo el pensamiento humano en algoritmo, y el otro hace una tesis sobre cómo transformar
ese pensamiento a circuitos de relé o computación. Entonces, cuando empiezan a trabajar las personas, se le debe mucho al MIT, pero el MIT no lo sabe, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque empiezan a trabajar con la computadora, la IBM 7009, que realmente era el curso de computación 709, pero la IBM le colocaba el 0 para podérselo vender a estos ingenieros. Entonces empiezan a trabajar con estas computadoras que usaban hoyo y con perforación. Y para programar, en esa época, había que esperar que el tipo que hacía las perforaciones tuviera tiempo para atender al ingeniero y todo eso. Pero en ese periodo hay un curso, bueno, como cualquier universidad en Estados Unidos, tiene mucha fraternidad y amistad, y entre todo eso estaba un grupo que se llamaban los del Club de Trenes. Y tenían unos que se preocupaban del tren y otros que se preocupaban de las señales y cómo estos trenes podían circular a través de todo el instituto y toda la universidad. La gracia es que usando la misma vía de trenes, los programadores tenían distintos trenes, o sea, la misma vía con distintos tipos que sujetaban y controlaban los distintos trenes que circulaban por la universidad. Por lo tanto, tenían que compartir la información. Y ellos tuvieron la oportunidad, específicamente uno que se llama Bob Zimmerman, que tuvo la oportunidad de robarse o conseguirse el Tixo, ahí lo coloqué, porque el Tixo tenía la facultad que les permitía escribir directamente sobre el programa. Aquel que completaba más de 40 horas podía escribir directamente y modificar los trenes, por lo tanto, los obligó a compartir el computador. Este dato no es menor, porque de una cultura individual tuvieron que verse obligados y forzados a trabajar en equipos. Y esto hace que el subcomité de señales cree una filosofía, que hoy día se le conoce como la filosofía o la ética de los hackers. El programa que hacían ellos, mientras más corto y más eficiente, era un hack. Por lo tanto, el tipo que lo hacía más rápido y lograba hacer esto, lograba ese hack. Y vuelvo al tema. Son choques de mapas mentales. Imagínense, cuando llegan los españoles, no solamente llegan los españoles, llega una cultura, llega una filosofía, llega la fe cristiana, que se le trata de imponer, o que se le impone, al Inca. Ese que cuando quiere ir a la capital y parte al Cusco, le dicen, no, el Cusco ya no es la capital, hoy día es Lima. Ese que cuando quiere ver el tema religioso, parte al Cusco a ver al Incarri y dice, no, ahora tienes que ir a Potosí y rezarle a Dios, que además tiene al Incarri apretado el cuello. Le quitaron a Dios, pero mantuvieron las estructuras mentales. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de legislar o desde los españoles o desde el pensamiento de los incas. La legislación y la forma de responder a los problemas sociales e interpretar el derecho depende en qué lado estás, en los vencidos o en los vencedores, el que impone o el que no impone. Coloqué dos ejemplos que me parecen importantes. La esposa de Bob Zimmerman, que fue el tipo que estábamos hablando, siempre le decía, ¿me quieres ayudar a bajar las cosas del auto para llevarlas a la casa? Y él decía, no. Hasta que ella un día se molesta y dice, ¿por qué siempre me dice que no? Le dijo, porque la pregunta es bruta. Porque si tú me dijeras, ¿me ayudas? Te ayudo, pero si me quieres ayudar, no te quiero ayudar. Entonces él respondía con un mapa mental producto de un programa, como que fuera un computador. ¿La quiere ayudar? No la quiere ayudar. Si ella le ha dicho, ayúdame, le hubiera dicho que sí. Este es el choque que se está dando. Cuando uno piensa en cómo se impone en la industria, son las grandes empresas que se enfrentan a nuevos. Cuando coloco el elemento de Cisco System, no es porque sea una gran empresa. El símbolo de Cisco System representa el mapa de es decir, el puente de San Francisco, porque fueron dos jóvenes que estaban en su garage que daban al puente de San Francisco, Cisco, y eso es lo que representa ese signo. Cómo la revolución toma generaciones distintas y estos van entrevistando. Por lo tanto, la ética, lo digo muy rápido, era el acceso a los ordenadores y a cualquier cosa que pueda enseñar cómo funciona el mundo debiera ser ilimitado. Toda información debiera ser gratuita. Desconfía de la autoridad. Se debe promover la descentralización. Los hackers deben ser juzgados por sus hacks, no por criterios tan extraños como las calificaciones. Puede crear arte y belleza un ordenador. Los hackers creen que el código de fuente, como uno programa, ojo que el código de fuente tiene derecho intelectual y también tiene derecho de propiedad industrial. Había belleza en la producción de eso. Puede crearse arte y belleza y los ordenadores pueden mejorar tu vida. Esta filosofía lleva una forma de entender y compartir la vida en que funciona la gente. Voy a colocar, no sé si se escucha bien y si no lo pasamos rápido, pero con esto quiero empezar a terminar. Ahí está. Con esto termino, ¿eh? Sí, pero ahí yo creo que si funciona el on-off, no funciona el off. Bueno, básicamente estas son las primeras escenas
donde Wikileaks empieza a mostrar los archivos que se han conseguido donde salen el asesinato de civiles inocentes. Si yo pregunto, ¿es legítimo que todos nosotros nos enteremos de esa información que nos afecta a todos, o este gran espionaje que se hizo durante el 2012 o antes, que estalla gracias a Wikileaks? Todos dirían que sí, que es legítimo. Si yo pregunto que es legítimo que alguien robe el Banco Chile, van a decir que no es legítimo. Sin embargo, el origen es el mismo: acceso ilegal a una fuente de información. Este es el sincretismo que tenemos nosotros. Aceptamos estas dos conductas, pero no en función de la conducta, sino en función de la legitimidad, no de la legalidad, de la legitimidad que le podemos encontrar a determinados factores. Porque hoy día nos estamos enterando que los hackers que están detrás del ataque del Banco Chile responden al gobierno de Corea del Norte. Tema no menor, hace poco tiempo atrás, el 2011, en enero, el New York Times revelaba que el gobierno de Estados Unidos estaba detrás del virus, Estados Unidos e Israel, detrás del virus de Sputnik. Entonces tenemos países metidos, tenemos organizaciones, tenemos un gran sesgo de cómo controlar a los servicios de inteligencia, pero también acabamos de escuchar en el panel, en el foro, cómo una organización privada dice que ellos se dedican a investigar y a pensar cómo seguir tu vida. No la vida de un delincuente, no la vida de un tipo que estaba pensando en asesinar, sino en la vida de cualquiera de nosotros. Entonces el tema de los derechos privados y hasta dónde llegamos, tenemos este choque sincrético que va a tener que hacer el legislador, que en alguna medida yo lo resumo diciendo que dependiendo qué mentalidad, qué mapa mental sea el que tenga mayoría en los cuerpos legislativos, va a ser lo que se va a imponer. O un poco más pensar desde los incas o un poco más pensar desde los españoles. ¿Cuál es la estructura que le tratamos de meter a la gente? Cuando pasa el primer ataque de ciberguerra que puede haber, que comienza en el 1 de enero del 94 con los zapatistas, la cantidad de computadores conectados que había en el mundo era de 2.217.000. 2 millones, hoy día creo que, ¿cuántos tenemos acá? 22 millones tenemos. Ya aquí superamos lo que había en toda esa época cuando estamos hablando de los zapatistas. No me voy a saltar los de Estonia, que todo el mundo lo conoce, para llegar a Chile. Y coloqué los Everest porque Chile demuestra algo que tiene que ver con esto. ¿Qué hacen 2 chilenos cuando llegan a la cumbre del Everest, año 92? ¿Qué hicieron? ¿Alguien se acuerda? Se agarraron a combo. ¿Qué hizo la Universidad de Chile y la Universidad Católica cuando se instala Internet acá? Se conectan a Estados Unidos, no se intercambian información entre ellos. Esto demuestra un poco cómo hemos ido creciendo y avanzando, no solamente en temas de educación, sino que también legislativos. Me traje esto porque lo encontré genial. Esta es la malla curricular que va a proponer la Universidad SEC para formar ingenieros en ciberseguridad, o sea, gente de pregrado. Y tiene cosas como ciberdefensa, ciberataque. Tiene 2 cosas, un laboratorio SCADA. La gente por lo general no sabe. El laboratorio SCADA es lo que permite que la matriz que da agua, dé agua, o que la producción de teléfono haga la comunicación. Siempre se habla de esto, pero no se enseña esto. Por lo general se aprende en los posgrados. Aquí lo están enseñando. Genial, felicitaciones a la USEC. Gracias a ustedes, solamente recordarles que los frutos de las revoluciones tecnológicas se obtienen mucho tiempo después de que pasaron las revoluciones tecnológicas. Estamos pronto tal vez al tema genético más fuerte. Hoy día tenemos bombas lógicas, se están colocando circuitos orgánicos sobre los computadores, que cosa que mueran a los 3 años. HP fue la primera que colocó la tarjeta de video después del aire que tiraba el aire caliente, por lo tanto uno se queda con el computador funcionando pero la pantalla en negro. También una forma de, una forma de actuar de mala fe con respecto a los usuarios. Gracias. Eso. Muchas gracias, Igor. Ahora, brevemente, damos paso a una ronda de preguntas del público. ¿Alguien más se va a anotar? Ya. 1 y 2. Perdón, su nombre, de dónde viene y a quién va dirigida la pregunta. Sí. Soy abogada, vengo de Claro Chile, la compañía de telecomunicaciones, y mi pregunta va dirigida a Paulina. Hace poco se supo que al final el órgano que va a estar encargado de proteger los datos personales va a ser el Consejo de la Transparencia y no un organismo independiente. ¿Cuál es su opinión respecto a eso?
Gracias. La designación del Consejo para la Transparencia como Autoridad de Protección de Datos es parte de las indicaciones del Gobierno, es decir, las propuestas de modificación del texto del proyecto de ley del Gobierno al proyecto de ley. El proyecto de ley contemplaba una autoridad diferente, nueva, autónoma, pero hasta donde entiendo no es... La designación del Consejo para la Transparencia no es un tema cerrado. Va a depender de la discusión que en el Senado se dé, cuál va a ser finalmente la designación o posteriormente en la Cámara de Diputados. Ahora, yo entiendo que ha habido mucha conversación y muchas diferentes opiniones en torno a si es prudente o no que el Consejo para la Transparencia, te lo voy a hacer súper corta la respuesta, que el Consejo para la Transparencia sea la Autoridad de Protección de Datos. Creo que el Consejo para la Transparencia sí tiene un nivel no menor de experiencia o es probablemente la única autoridad que tiene experiencia en esta materia porque es la Autoridad de Protección de Datos respecto del sistema público. Yo soy abogado de empresas, yo trabajo en un estudio jurídico. La verdad, hasta el momento, a mí me parece que es muchísimo más relevante que una autoridad de protección de datos incluya un componente técnico muy fuerte, es decir, que no solamente tenga abogados, más allá de si pertenece o de si es además la autoridad que también gestiona la transparencia en el país. Por lo tanto, lamentablemente en ese sentido no te puedo decir si soy team Consejo para la Transparencia o team autónomo. Me parece mucho más relevante esa otra materia. Sí, es que mi punto va más en el tema de la dicotomía que existe, que un organismo que transparenta los datos de los usuarios sea al final quien va, que el Estado señale como el que va a proteger los datos. Lo entiendo. En ese sentido, ¿cuál es su opinión respecto a eso? ¿Es algo que es aconsejable desde su perspectiva o en verdad deberían ser organismos independientes, cada uno con en personas que sean designadas con un cierto regulación frente a los conflictos de intereses que podrían llegar a tener al momento de proteger los datos de las personas? Creo que hay buenas razones para la creación de un órgano autónomo y completamente independiente, sí. Pero no me parece, la verdad es que no me parece que la autonomía esté tan amenazada, por lo menos en lo que se refiere a que el Consejo para la Transparencia esté realizando estas dos funciones que son aparentemente contradictorias. Creo que la experiencia extranjera avala eso. En México, en Inglaterra, en otros países, existen autoridades que tienen esos dos sombreros y han podido desarrollar esas actividades de buena forma. Entiendo que alguien más quería comentar algo, ¿no? Mi pregunta va dirigida a la segunda persona que habló, el segundo caballero, y Igor. Igor. Sí, Igor, ambos. Porque siento que trataron más o menos, o sea, igual es más o menos el mismo tema de lo que estamos conversando, pero dieron como dos perspectivas distintas, en el sentido de que en la última presentación mostraron por lo menos el tema de Wikileaks, de el sistema de vigilancia que han entablado ciertos gobiernos para tener más acceso a datos. Y por otro lado, en la segunda ponencia habló sobre la ley de delitos informáticos y la reforma. Y cada vez que yo escucho hablar de esa reforma, me dicen, o escucho, que dicen que hacen falta nuevos tipos penales, que la ley que tenemos actualmente no tiene suficientes tipos penales. Pero sentí que lo que usted consideraba que hacía falta no eran más
tipos penales para poder condenar a la gente por delitos informáticos, sino que el Estado tuviese más información para poder llevar a cabo estos juicios, para que el Ministerio Público pudiera exitosamente lograr la condena. Entonces, sí quisiera un poco saber si esta ley de delitos informáticos, la reforma, es sobre más tipos o sobre más información, y un poco este balance de si queremos que el Estado tenga más información o es peligroso que el Estado tenga demasiada información. Lo que dije fue, la verdad que lo que dije fue al revés. O sea, yo distinguí entre una ley de delincuencia informática que tiene una parte sustantiva y una parte de procedimiento. En la parte sustantiva, y tanto en la parte de procedimiento, no hay ninguna duda que la ley nuestra de 1993 está desactualizada y tiene que actualizarse, y que tenemos que tener nuevos tipos penales: falsificación informática, fraude informática, reformulación de todos los tipos penales existentes. Y asimismo, también mencioné que sí creo que se tiene que actualizar la parte de procedimiento para poder investigar estos delitos. Ahora, en ese proceso de reformulación de las normas de procedimiento que se tengan que hacer para poder investigar estos delitos, que cada día se hacen más sofisticados, donde los delitos informáticos tienen la cualidad que son de muy difícil descubrimiento, además se cometen en distintos territorios, no necesariamente son un solo acto, sino múltiples actos. El llamado es a tener cuidado, a respetar las garantías constitucionales. Yo puedo hacer una estrategia de seguridad informática perfecta en una empresa. Ningún problema, intervengo el correo electrónico de todos, pongo cámaras grabadoras en todas partes, hago seguimiento de lo que hacen todos los colaboradores por Internet, pero no puedo hacerlo, porque hay algo que se llama Constitución de la República y que hay garantías constitucionales de la privacidad y la honra de las personas. Entonces, cuando yo me enfrento a una modificación de la ley de delito informático y veo que están ampliando el plazo respecto del cual las empresas de telecomunicaciones tienen que guardar mi información personal, y le están dando facultad al Ministerio Público para que complemente la normativa que se va a utilizar para investigarme a mí, yo lo que digo es cuidado, y como sociedad discutámoslo, y yo por lo menos quiero proteger mis datos personales, pero si a costa de la protección de mis datos personales voy a sacrificar mi privacidad, no, gracias. No quiero sacrificar mi privacidad. Ese es el punto, que logremos que hay que ponderar los bienes jurídicos que son distintos. El bien jurídico de datos personales puede ser un bien jurídico de privacidad. El bien jurídico de delincuencia informática no es un bien jurídico de privacidad, es un bien jurídico de confianza en las redes, propiedad, cualquier otro, pero son distintos y tenemos que ser capaces de ponderar los dos. ¿Te respondo con maldad o te respondo lo correcto o te respondo como yo lo pienso? Tengo la impresión que si yo soy un representante de un Estado, mi función, no como religioso, no como pensador, sino como funcionario del Estado, es hacer que funcione Darwin, que se extingan todos los demás países primero y yo sea el último en extinguirse en mi país. Dicho de otra forma, creo que la labor de un Estado es proteger y lograr el bien común de sus personas, no de los que están fuera de sus líneas. Ahora, ese bien común es un acuerdo. Es un acuerdo que toma en cuenta el pensar distinto y la tolerancia de los distintos grupos. Y aquí me voy a meter en un dato que no es menor. Cómo se construye el poder y cómo se construye la estructura que domina un país incluso depende de la ley del registro electoral, de cómo se conforman los distritos electorales. Porque si yo agarro Temuco y lo divido donde dejo las comunidades indígenas separadas y hago que todos los blanquitos que viven en Temuco puedan escoger un senador y los otros no, voy a tener más representación de un sector y de otro no. Por lo tanto, muchas veces lo que termina legislándose es la mentalidad o es el mapa mental de los que están constituidos como élite política de un sector y de un país. Construir el bien común muchas veces es construir el bien común de los que lograron tener circunstancialmente el poder en ese sector. Por lo tanto, es variable. La construcción real aparte de entender que todos somos sujetos de responsabilidad social, cosa no menor, porque cuando tú tienes un país donde la votación es voluntaria y si votan 100 personas y vas a medir el porcentaje electoral de ese y va a decir votó el 70% de un país de 17 millones y votan 100, esos 100 pueden escoger el presidente.
Pero si no hay una responsabilidad de construir país y por lo tanto hacernos todos corresponsables, vas a tener pensamientos extremos que van a decir que los organismos de seguridad tienen que vigilar cada uno de los instantes tuyos. Pero es tu responsabilidad hacer justamente lo que dice Claudio, que sea una construcción del pensamiento de todos. Eso es lo que pienso. Puedo estar muy equivocado. Por lo general estoy equivocado. Así que eso. Bueno, muchas gracias, Igor. Muchas gracias al resto de los panelistas y desde luego al público presente. Damos por finalizado este side event. Gracias por su presencia. Y desde luego, esto, como ha sido televisado, va a estar disponible en TV Senado para que lo puedan revisar. Muchas gracias.